Estamos llegando al final del programa y dejábamos a Roberto ahí en la espera del tiempo. Roberto, decíamos, ¿qué opinas sobre este fondo y que los 360 millones que quedan se pudieran destinar a esto y el tema de la reserva de liquidez, si bien de incrementarse o no, en la medida que ya no tenemos el apoyo del Fondo Monetario Internacional? Y por el otro lado, ¿qué opinas de esta elección que se ha hecho esta semana de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República? Mire, como decía Álvaro y también Juan Héctor, este tipo de medidas son técnicamente correctas, ¿no? Teóricamente correctas también. Ahora, pongo el ejemplo, o sea, teóricamente yo en una familia que, en mi casa yo voy a tratar de tener mi reserva por si me viene una enfermedad, ¿no? Se te enferma tu mamá, se te enferman tus hijos, digo, va a tener una reserva, sobre todo digo, tener seguro médico, mire, por cualquier ayuda que se pueda necesitar en un momento determinado, o hay un choque de mi carro, pues entonces yo voy a tener algún tipo de... Bueno, siempre tener un colchoncito, unas cuentecitas ahí de ahorros. Pero de repente cuando tú no puedes pagar la luz, cuando ya no puedes, que te van a embargar la casa porque no estás pagando la cuota, pues empezás a sacar de esos ahorritos y te lo consumís. Entonces es totalmente correcto crear eso. Ahora, que lo podás mantener, es el problema, como decía Álvaro, es más de fondo. Mientras tú no resuelvas ese problema, que no tener las condiciones para estar justamente haciendo frente a tus responsabilidades de funcionamiento cotidiano, pues entonces, por muy técnicamente correcto que sea, no te va a funcionar. Ese es el primer comentario. Con el otro tema de la Corte de Cuentas. Primero, ¿por qué es importante la Corte de Cuentas? Y segundo, porque es importante en este momento la Corte de Cuentas. Si la Corte de Cuentas, como dice, cuenta las cuentas del funcionario público para que, digamos, no haya corrupción, no haya desperdicio, por decir así, que el dinero que nosotros entregamos bajo la forma de impuestos, pues sea bien manejado. Y esa es su función. Y además son jueces para hacer eso, ¿no? Segundo, en este momento donde estamos viendo que estamos rascando la olla, que apenas hay dinero, que no hay mucho dinero para las medicinas, que no hay mucho dinero para, a veces se retrasan los pagos, es decir, que estamos necesitando dinero, estamos necesitando que se manejen bien las cuentas, pues hoy más que nunca tenemos necesidad de una Corte de Cuentas que haga bien las cuentas. Tercero, no hemos tenido históricamente una buena Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas ha sido cómplice de la corrupción, ¿no? Ha servido para ocultar a los corruptos, ha servido para chantajear a determinados partidos, porque la Corte de Cuentas ha estado, sobre todo, en manos de partidos políticos, ¿no? Y ahora, cuarto punto, ¿no? Viene la sala y trata de enderezar el problema. Y les dice a los señores de la Asamblea, miren, por razones jurídicas, no sé cuáles exactamente, no soy como digo abogado, por razones jurídicas no procede esa elección que ustedes hicieron. En mi caso, digo, como no abogado, mira, a mí no procedía porque me parecían que no era presentable, o era más bien impresentable poner señores que eran dirigentes de partidos, ¿no? Era como dice, poner al zorro a cuidar a las gallinas, ¿no? Así, ¿cómo podía ser de que los magistrados de la Corte sean dirigentes, ni siquiera militantes, dirigentes de un partido político, ¿no? En una Corte de Cuentas? ¿Qué va a pasar cuando de repente se le tenga que investigar a un funcionario de ese partido? Pues es lógico que van a tratar, sobre todo tratándose un dirigente, que va a tratar de ocultar. Bueno, entonces viene la Asamblea y ahora resulta que, a mi manera de ver, y voy más allá del tema jurídico, resuelve, ¿no?, que va a elegir, bueno, al mismo presidente, y va a elegir prácticamente, bueno, al mismo del que está del frente, al señor Bernal, y va a elegir a Silvia Aguilar, que es prácticamente un clon en el sentido de gana, es decir, es frente y gana, ¿no? Ahí cuidando a un señor Sánchez Trejo, no lo conozco, pero bueno,
quizá no ha tenido una militancia partidaria clara, ¿no? Mire, con esa corte, desde el punto de vista de una concepción de que no puede haber justamente dirigentes políticos o dirigentes que han sido políticamente, ¿no? Miembros del partido en una corte de cuentas. Entonces no respetaron nuevamente la resolución de la corte. Y por eso es que la corte ha mandado, entiendo, a anular el hecho, ¿no? Y ha dicho, mire, es nulo. Es más, se ha cometido un fraude de ley. ¿Por qué? Porque, mire, eso que hacen de, primero poner al mismo, en el caso del Frente, y segundo, en el caso de Silvia de Aguilar, es, no, mire, 2 días antes de su nombramiento, renuncia al partido. Por Dios, hombre, no somos tontos. O sea, esta clase política nos está tomando el pelo, ¿no? Es decir, o hacen bien las cosas de una puñetera vez, es decir, hacen bien su tarea, se comportan democráticamente y éticamente. Esta clase política nos está llevando a un deterioro moral, ético, económico. Sí, tenemos que tener otras señales, es decir, y la Corte de Cuentas es un ejemplo de cómo se practica, digamos, este tipo de, yo diría, ofensas, ¿no? A la ciudadanía que espera tener una Corte de Cuentas, vuelvo al principio, una Corte de Cuentas que por lo menos en esta situación difícil, que nos cuesta el dinero, que no encontramos dinero, pues bueno, que lo cuente bien, ¿no? Bueno, Héctor, ¿qué le parece a usted esta elección que acaba de hacer la Asamblea Legislativa de los 3 magistrados de la Corte de Cuentas de la República? Lamentable. Yo creo que es un golpe, pero golpe bajo a la sociedad salvadoreña. Algunos habíamos pensado que se iban a reivindicar después de todos los desatinos que cometieron el año anterior y parte de este año. Pero creo que con lo que hicieron ayer, no puedo hablar ni balde de agua fría porque me quedaría no tendría sentido, ¿no? Es ese golpe, eso es un atropello a la inteligencia, a la voluntad de los salvadoreños que estamos cansados. Nosotros, Luis, creo que van a compartir también Álvaro y Roberto, hemos estado hablando fundamentalmente del problema económico, pero yo creo que en la base de todo el problema económico está el comportamiento de la clase política. Ese para mí es lo que explica en mayor medida esta situación bastante complicada que ya tenemos y que se va a complicar todavía más con estas actitudes perversas de nuestros dirigentes. Ya por supuesto hemos de andar nosotros en la vitrina internacional nuevamente, ya vamos a ser objeto de otro pleito, digamos, otro distanciamiento, forcejeo, porque no me cabe duda que algún ciudadano, más de un ciudadano, va a interponer un recurso frente al hecho que se dio el miércoles de esta semana en la Asamblea Legislativa. Y sobre todo el cinismo con que han actuado, y que uno no sabe a quién atribuirle, ¿verdad? Estamos hablando de honestidad, pero son honestos con su partido, o éticos con su partido, son honestos con ellos mismos, son honestos con la entidad a la que van a servir, o son honestos con el país, y lo pongo deliberadamente como último, porque tampoco creería yo que con esta clase de políticos vamos a estar siempre ilusionados que vamos a cambiar el país. No lo vamos a cambiar así. Ya hay ideas ahí en el ambiente de que los salvadoreños somos, digamos, complacientes, somos estoicos, pero ya se le dio una muestra contundente, especialmente a la Asamblea Legislativa, de que cuando le tocan el corazoncito a los salvadoreños sí respondemos. Y esperamos que esta cuestión que pasó el miércoles de esta semana, bueno, sirva nuevamente para jalonar una nueva actitud de la sociedad salvadoreña para que se exprese en contra del comportamiento irracional, digamos, políticamente y temporalmente de los señores de la Asamblea Legislativa fundamentalmente. Y una cosa más, ojalá que no la van a agarrar contra los 4 magistrados, pues ahí puede estar la génesis de un problema más serio. Ya la agarraron contra ellos. Otra vez. Y cuando usted mencionaba mi nombre, Luis, fue porque hace muchos años se lo comentábamos en un programa
de televisión, alguien me preguntó, el entrevistador, bueno, y tú que has estado mucho en la palestra política, has dirigido la cúpula empresarial, ¿no tenés intención de un cargo público, inclusive para la elección popular? No, le digo, el único cargo que aceptaría yo es la Corte de Cuentas. ¿Y por qué le digo yo? ¿Por qué me dicen? Porque el primer empleo que yo tuve fue en la Corte de Cuentas, cuando era bueno. Pero hoy, viendo en retrospectiva, no lo aceptaría ni por la fortuna que dicen que muchos tienen en los países árabes, salvadoreños que tienen en los países árabes. Bueno, Álvaro, ¿alguna valoración final para que...? Sí, no, precisamente volviendo al tema, pues que a la base del funcionamiento de la economía se requiere de un andamiaje de valores y de instituciones que genere confianza. O sea, si no existe confianza en la sociedad, entonces la economía no puede prosperar. Y este caso pues de la Corte de Cuentas genera desconfianza. Entonces aquí no se quiere invertir porque no se sabe qué va a pasar con mi dinero, ¿verdad? O con el dinero público que pago con los impuestos. Y en ese sentido, FUSADE desde hace muchos años ha venido haciendo propuestas como por ejemplo una reforma a la Constitución para que los magistrados de la Corte de Cuentas se elijan de una manera con mayor debate y mayor discusión, o sea que se requiera, igual que las otras elecciones de segundo grado, la mayoría calificada. Eso ayudaría. Y por otro lado, hay que mejorar el proceso por el cual se eligen, de tal manera que los que se elijan tengan la probidad, la honorabilidad, las competencias, la experiencia pues en el tema de la contaduría para poder realizar ese trabajo de supervisión de los fondos públicos. También se ha propuesto una reforma para que haya una reforma administrativa dentro de la Corte de Cuentas donde separe las facultades administrativas de las facultades jurisdiccionales, es decir, el papel de jueces que asumen los magistrados de la Corte deberían estar separados de todo el manejo administrativo. Entonces, con esas dos propuestas creemos que el país puede avanzar, o sea, y solo lo va a hacer si la sociedad civil lo exige. Sin duda. Pues muchas gracias a los tres. La verdad que hay bastantes temas que hemos podido conversar. Hay muchos retos en el país para adelante, pero ojalá que nuestra clase política pues comprenda que la sociedad civil no nos vamos a seguir quedando callados y que en realidad requerimos un comportamiento ético, un comportamiento acorde al derecho, y no es con este tipo de jugarretas que van a convencer a nadie de que renuncie 2 días antes y dejo de ser político. Pues, o sea, creo que se requiere más madurez y ojalá pues que el país pueda avanzar más en eso, y en la parte económica pues ojalá que podamos tener un mejor año a pesar de lo difícil que se ve y de los comentarios que hacía el Fondo Monetario Internacional. Así que gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado este domingo y nos veremos el próximo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.